Querido profesor, pero esta clase esto sí va a ser difícil para usted, profesor. Hombre, siéntese, hombre. Para el profesor Ferreira no es nada difícil, hombre. Ya el profesor Ferreira es difícil, si es capaz de decirle al cirujano, siénteme en la mesa de cirugía y no tengo para pagarle la cirugía que me va a hacer de operación de la pelvis de una bola que tengo. Y entonces, ¿qué le va a decir el doctor, profesor, si no tiene para pagarle? Hombre, le voy a decir que me coloque nuevamente mis tripas en mi parte y él corre el riesgo de que no me coloque mis cosas buenas como las tenía. Entonces veremos quién paga y quién no paga. Hombre, profesor, pero ¿cómo usted va a hacer eso? ¿A quién se va a recomendar usted, hombre? Al Ángel Gordo. Hombre, pero ¿cuál Ángel Gordo, profesor? ¿Usted qué es lo que está diciendo, profesor? Bueno, querido estudiante, primero salúdense en un fraternal saludo, dense un abrazo, compartan las meriendas y las cosas y verá que todos comerán un poquito. Yo quiero hablarle de un personaje muy agradable, conocido como el Ángel Gordo de Magangué. El Ángel Gordo es un hombre sonriente que pisó Nueva York, trabajó duro en Barranquilla. Me decía, cuando yo llegaste a las 11:30, prácticamente vienes a almorzar en una antigua carpintería donde laboraba y que era el jefe general. Ya vienes a almorzar. Y entonces, ¿tú qué le decías? ¿Usted qué le decía? Por eso es que el buen trabajador llega tarde, pero llega. Ese es el Ángel Gordo, por eso sí, ese es el Ángel Gordo. Pisa Nueva York y pisa Japón, se va con unos japoneses porque la forma de ese ángel es gordito y ese ángel es un gran ebanista y trabajó en Nueva York en cuestiones de muebles finos y los japoneses se lo llevan. Estuve con amigos en México. Pero ¿quién es ese personaje? Hombre, se llama Sisto. Sisto, el Ángel Gordo de Magangué. ¿Pero por qué, profesor? Hombre, sencillamente porque estamos en una época del siglo XXI y que faltan solo unos cuantos años para que se cumplan 2000 años, en que todavía a la luz de bajo el sol se discute en quién es el dueño del cristianismo y resulta que Jesucristo no creó ningún cristianismo como Carlos Marx creó ningún marxismo. Profesor, ¿pero cómo va a ser eso? Claro. Ustedes analizan que durante el martirio y muerte de un hombre llamado Jesús y luego Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el ungido, no había cristianismo. El cristianismo surge después del fracaso en la cruz, después que se pierde las esperanzas de un líder que le trajera la libertad a un pueblo sumido bajo un imperio en las épocas en que existe un Vespuciano, en las épocas en que existen emperadores, en la época en que existe la crueldad de un imperio, en la época en que existe un deshumanismo donde es fácil que un gobernante mande a asesinar a todos en una población, paralíticos, cojos, enfermos, niños, sin piedad porque estaban apartados de una doctrina llamada cristiana. Pero que esa doctrina cristiana vendría naciendo mucho después de la muerte de aquel que fue crucificado. Y entonces empiezan algunos a decirse que nosotros tenemos la verdad. Nosotros que apenas nacemos en el siglo excepto, 1600 años después. Y con la cuestión de la imprenta de Gutenberg y de Guillermo y esas cuestiones que mandan, y de Hus y de Enrique VIII que mandan a hacer sus Biblias, empieza un protestantismo y esta gente dice que son los cristianos de verdad. Y empiezan a sacar fechas desde cuando nace el cristianismo, de allá de la época un poquito más adelante de Vespuciano, que es cuando se oficializa un cristianismo, pero que ya vemos que antes de ello y antes de Adolfo Hitler y antes de los más grandes criminales que han pisado la tierra, aquellos césares y emperadores de la antigüedad, también sin piedad mandaban a matar a un pueblo entero, ancianos, niños, y que cuando ya se daba una orden militar ya era difícil echarla para atrás. Entonces, ¿por qué nos extrañamos
que existan unas guerras y de guerrillas y contra un Estado y un Estado contra una guerra de guerrillas y hayan muertos. Si es que era antes de ese cristianismo esa cuestión. Sí, profesor, pero ¿qué tiene que ver el ángel gordo? Bueno, sencillamente porque el ángel gordo es lo más hermoso y lo más bello que ha llegado a la familia nuestra. Nuestra familia. Llegó este individuo y se convierte, y yo para mí en particular, es el mejor que ha llegado metiendo a mis cuñados y metiendo a cada uno de los diferentes individuos que han poseído o han tenido mujeres nuestras como primas, sobrinas, hermanas. Porque este le llaman el ángel gordo juguetón. Y me dice, y si es pura risa, y me dice, llega tarde, el buen trabajador llega tarde, pero llega, no lo deja el trabajo tirado. Ya la ve almorzar y ya ahorita a las 3 te baja otra vez y se secaba. Pero ese hombre ha pisado Nueva York, ha pisado el Japón y ha trabajado con mexicanos y todo. Y es el famoso Sisto de Magangué. Hace poco me lo encontré y me dice, vas a trabajar, sí, toma, aquí tienes 10,000 pesos. Y primorcito, mañana te voy a traer unos mangos, tráeme los mangos. Y ahí le llevo los mangos y dice, oye, aquí te regalo otros 10,000 para que vayas a almorzar. Pero si tú me diste ayer, y se eches a reír. Pero ese sitio me extrañó una vez que llegué a una de sus casas de los Andes. Está casado con una prima mía, Nora, o es el padre de los hijos. Un niño muy bonito, hablan inglés como toma agua. En Nueva York, viví en Nueva York y ya tiene nietos. Y llego yo y lo encuentro sudado y yo me extraña ese día que llego y yo digo, pero este no es mi Sisto, este no es el Sisto juguetón, el ángel juguetón de Magangué, este no es, este hombre, este es cabrero, ¿qué es lo que tiene? Y porque sale y me dice, bueno, ya tu prima no vive conmigo, yo estoy viviendo con esta mujer que está aquí, y esa que es otra ángel, ¿no? Esa es Sista tercera de dónde, de Rotinero. No, yo soy Sisto de Magangué. Urreta, y yo digo, bueno, tú eres el Sisto gordo de Magangué. Y dice, porque ya no vivo con tu prima, ya está que yo le digo a mi prima, Yerra, pero este ángel estaba cabrero ese día. Y después que sé que tenía una fiebre y una gripe y estaba trabajando allá con toda esa vaina. De tal manera que ha sido el individuo más hermoso que ha llegado a nuestra familia. Lo mismo Viñe, el esposo de mi prima Carolina. Y así nuestra familia creció y mi niñez pasó hasta que un día el mismo Satanás me bendijo. Me dijo, realmente tú eres un ser extraño. Algunos dicen que te viniste nadando. Algunos dicen y cuentan que cuando te concentras puedes tumbar una torre. Puedes destruir y hacer que una persona se caiga de una escalera. Me lo han dicho. Sin embargo, yo, Satanás, te bendigo. Y así ese mismo Cristo que no conoció el cristianismo, que murió sin conocer el cristiano, hoy en día los cristianos se pelean la verdad de ese Cristo, pero continúa vivo el ángel gordo de Magangué, Sisto. Pero este nombre de Sisto tiene un principio fundamental dentro de la creación de la iglesia, y es que hubo Sisto primero, Sisto segundo, Sisto tercero, Sisto cuarto, Sisto quinto, y forma parte de los grandes puentes o papas de la que llaman la iglesia católica. Y este Sisto, uno es el Sisto, que significa en latín de los lúcidos, o sea, de los locos, y el otro es el famoso de la Rovere, Sisto cuarto, y Sisto primero. Nadie puede tocar el cáliz, decía. Mientras Sisto primero es el Papa de la verdad y la justicia. Y así apareció Sisto, el de los locius, que en latín significa locos. Por lo tanto, ese fue uno de mis primeros patrones en ebanistería. Y me decía, el buen trabajador llega tarde, pero llega a almorzar, ya sé que te vas ahorita a las 2, y me pagaba mi día. Por lo tanto, muy agradecido de mi familia que hizo que mi niñez fuera un poco más llevadera y siempre me dieron la mano todos. No puedo decir nada de eso. Pero yo hoy quiero hablarle de que por qué me voy a extrañar de que Adolfo Hitler mande a asesinar a paralíticos. Que Adolfo Hitler mandó a asesinar a unos famélicos ancianos.
si es que ya desde la época de Tito, nunca quiso ese Tito, hijo de Vespuciano, destruir el templo, porque él no quería que se cumpliera la profecía del Mesías o el Cristo, del cual hoy se dan golpe de pecho y se dicen que tienen la verdad los cristianos, mientras el Cristo jamás fundó ningún cristianismo. Eso nace 400, 300 y pico de años después, con la oficialización del cristianismo de Constantino, y empieza a hablarse en Occidente de cristianos, mientras las primeras comunidades cristianas eran unos fracasados que vieron que su Mesías, su libertador, había muerto y que no habría más nada que hacer, mientras la primera evangelista, María Magdalena, empieza a decir que el Señor sí resucitó y se cumplieron las profecías. Y de esa manera empezó a nacer el evangelio y a propagarse la noticia de que se han cumplido la Escritura y verdaderamente lo que decía el Hijo de Dios era cierto. Esto me trae a mí ahora a este mundo actual, donde estamos viendo cómo la bota militar ve asesinar a sus soldados, y ellos también asesinan porque están adiestrados para asesinar, mientras la bandera de la paz está adiestrada para salvar vidas con la paz. Y ahí entra la diplomacia y una cantidad de cosas. Por eso es que yo no me extraño cuando el incendio del templo, en el amanecer del día 17 de julio, cuando tuvo lugar el ataque a la Antonia, y aquella misma mañana cesó por vez primera el sacrificio diario que se hacían, y se ensanchó ya el campo del combate mediante el derribo de una parte de los muros de la fortaleza, y entonces los encuentros eran continuos y sangrientos, pues el valor romano tenía digno rival en la desesperación israelita, como en el espacio reducido a pesar de todo, donde se trabaron los choques más sangrientos. No sabía nada, nadie cabía, nadie suponía, solamente era un combate sanguinario y de muerte entre los ejércitos. Y Tito formó un cuerpo escogido con 30 guerreros de cada cohorte. Y Lucio Flavo, un pretoriano, que quizás era el amigo más entrañable, que precisamente se dicen que era el gran amigo del Padre de Jesucristo, Panther, que era de quien María en su juventud estaba profundamente enamorada. Por lo tanto, Lucio Flavio, que es diferente a Flavio Josefo, quería mandarlo, pero el general se negó, diciéndole que ya había hecho durante el sitio más de lo que le correspondía, y añadió sonriendo: lo mandaría, pues tú serías tal vez entre los de incendiar, y estoy seguro que serías capaz de incendiar el templo en fin de que se cumplan las profecías. Y él dice: no lo creas, contestó el nuevo legado seriamente, esto lo considera yo un crimen. Tito, el hijo de Vespuciano, no quería destruir el templo. Y estas cosas a mí me llevan a analizar y a pensar que en todo momento, que en aquellas épocas de una Tamar, en las épocas de Marcio, quien le dispensó la más cordial acogida, mientras esta joven vendaba la herida y le hacía colocaciones y pañitos y cosas a este Marcio. Esta era la famosa Tamar, hija de uno de los grandes hombres del Sanedrín judío. Tamar curaba la herida y él lo protegía contra los soldados que andaban merodeando
porque todos recordaban que cuando se daba una orden, ya la orden estaba dada y había que cumplirla y no se podía retroceder, y era la orden de asesinar a todos, minusválidos, niños, ancianos, viejos, jóvenes, que no quedara ni uno vivo, era la orden y era difícil para pasar atrás, y sin embargo Tito no quería cumplirla. Y eran las órdenes de aquellos emperadores de antes. Entonces, ¿por qué hoy en día, que muchos se dicen dueños de la verdad, cuando estamos ante la máquina del Estado, que es Leviatán? Leviatán fue el famoso monstruo de los mares de Francia, y que se le atribuye a la máquina sanguinaria y sangrienta, que es lo que se conoce como Estado. Se van a extrañar de que un presidente dé la orden de que hay que combatir a los delincuentes. Si ya desde los tiempos antiguos este monstruo que se llama Estado se sumerge y nada, como pez gigantesco llamado Leviatán, o como la máquina sanguinaria de la obra Ritus de Robinson Ferreira, que estuvo en la Regional de Escritores. Ritus, o el títere de caucho, y que compitió con los mejores escritores de la costa atlántica. Ahí está mi obra, no sé si la habrán botado a la basura. Compitió al lado de Julio Laciregui, profesor de la Universidad de la Sorbona de París, y de Ramón Ilián Vaca y de Julio Federico Santo Domingo, de los premios nacionales Carbonell, Galindo, Margarita, Teobaldo Guillén, del Teatro Experimental Piloto. Ahí estaba mi obrita también participando. No sé por qué no la botaron a la basura, y se llamó Ritus, o el títere de caucho. Ese títere de caucho es el Estado, y ese Estado viene funcionando de la época de los imperios de Sisto I, Sisto II, Sisto III, desde antes, muchos antes, en la época de Jesucristo, un poquito más allá, un poquito más acá, cuando nace Constantino y toda esa cuestión, y siempre el Estado ha sido así. Una orden se cumple, y es difícil echarla atrás. Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar que Adolfo Hitler haya dicho: asesinen a los paralíticos, a los malucos, a los feos, a los cojos, a los ciegos, a los viejos? Si eso todavía sigue sucediendo. Hay, profesor, y el ángel gordo, profesor, el ángel gordo de Mangangué, existo, que tiene al mismo tiempo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque es de justicia. Es también el papa de los locos, el papa que dijo que nadie toque el Cádiz, y el papa de la verdad y la justicia. Entonces no estén peleando ahora que quién tiene la verdad, que es más cristiano que cristiano. Jesucristo no fundó ningún cristianismo. Nos vemos en la próxima. Ay, profesor Ferreira, nosotros no creíamos que usted era así.